Todo bien, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Otra vez, buenas tardes a todos los que están entrando recién. Bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 1. ¿Qué estamos haciendo en esta clase? Vamos a ver. Si recordamos un poco, estamos en un tema muy importante que sería el diseño de mezclas de hormigón. Y este diseño se hace en función de algunos conceptos básicos sobre lo que es una dosificación de cada uno de los componentes que forman el hormigón. Pero sobre todo hay que tener el concepto cabal de lo que es las propiedades, del hormigón y cuáles son los requisitos y características que éstas debe tener. Sobre todo, para mí, uno de los elementos más importantes es la resistencia y la trabajabilidad. Con esos dos elementos yo podría manejar y usar algunos métodos que más me convienen. Hasta aquí hemos visto el método de... Buenas tardes. No se está presentando pantalla, pero no se ve la presentación. Perdón, gracias. Gracias por avisarme. Sí. ¿Ahora se ve? Sí. Perfecto, gracias. Sí, siempre me olvido. Bien, entonces estamos repasando de que estamos en diseño de mezclas de hormigón y de principio estamos aprendiendo el método de Carlos García Balado, ¿no? Un método que desde luego también se usan tablas, ¿no? Porque todo va a ser en función a tablas, pero y siempre y cuando ustedes sepan de dónde salen las tablas, ¿no? No es cuestión de aplicar nomás cualquier tabla sin ningún conocimiento. Ese es más o menos mi objetivo, ¿no? De que ustedes sepan que la tabla sale de algún lado, sale por algo, ¿no? Alguna fórmula empírica, etcétera, etcétera. Para que ustedes puedan hacer, pues, modificaciones y correcciones en su momento. Aquí hicimos un ejemplo, por ejemplo, de un pavimento rígido, utilizando el método de García Balado, y hemos obtenido algunos resultados que en su caso pueden ser completamente satisfactorios o puede ser que esté fallando algo, ¿no? Que no cumple con la, digamos, con la realidad, con la prueba, ¿no? Porque aquí estos métodos tienen su prueba. Y si la prueba resulta, entonces está bien el método, ¿verdad? Y bueno, les quiero decir por la experiencia que tengo que muchas pruebas a veces no resultan. Hay que corregirlas, hay que modificarlas. ¿Sí? Es posible que este resultado que obtení, como están viendo ustedes acá, puede ser que cumpla o no cumpla con el resultado final. Pero siempre ya con eso se puede corregir, afinar, aumentar alguito, bajar alguito, etcétera, ¿no? Les había dicho que métodos existen, pero siempre sería bueno que ustedes tengan un método propio de ustedes, que puede ser la mezcla de varios métodos, dependiendo de las condiciones del agregado, algunas características, etcétera. O sea, ahí el ambiente es amplio, ¿no? Entonces, acá hemos visto que generalmente los diseños se manejan por bolsa de cemento, porque eso es más práctico. Ya no necesitamos pesar el cemento y además se manejan en cantidades un poco más pequeñas, ¿no? Y generalmente las mezcladoras manejan pues por bolsa de cemento. Una mezcladora puede ser, si es pequeña, puede ser capaz de
preparar una mezcla equivalente a una bolsa de cemento, o a 2, o a 3, o a 4, ¿no? A medida que va creciendo el tamaño del mezcladero. Ese es el concepto. Pero bueno, ahora, con las dosificadoras de hormigón, tal vez ya no es necesario hacer por bolsa de cemento, pero siempre tiene que ser un valor que no sea siempre 1 metro cúbico, ¿no? Porque preparar una mezcla de 1 metro cúbico es demasiado volumen, tal vez. Por eso es que se reduce un poco, ¿no? Entonces, vamos a ver que podemos hacer muchos ejercicios. Adelante. Bien, como os he dicho, ya manejamos el método de Carlos García Balado. Ahora vamos a ver otro método muy similar, muy parecido, que es el método del ACI. ¿Qué es, por si acaso, qué es el ACI? El ACI es una norma americana que quiere decir American Concrete Institute, ¿no? Ese es el instituto del concreto, el Instituto Americano sería, ¿no? Instituto Americano del Concreto, ¿no? Si queremos traducir, ¿no? American Concrete Institute, ¿no? La norma americana para hormigones se ha universalizado, se han consolidado bastante en todos, casi en todos los países del planeta, excepto algunos, ¿no? Que son del Medio Oriente, algunas, pero básicamente en la cultura latinoamericana se ha impuesto básicamente el método ACI, porque su norma es básicamente lleva todo lo que es del continente americano, ¿no? Todas las recomendaciones y sugerencias del continente americano. Entonces, nosotros, desde luego, no podemos escapar de esto, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos siempre en la norma americana como un punto de referencia. Claro que cada país a veces tiene su propia norma, pero a medida que pasa el tiempo, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Llegamos otra vez a manejar el método ACI como una especie de referencia. Por si acaso les comento que aquí antiguamente, hace muchos años atrás, seguramente alguien dijo, los americanos, o nosotros que tenemos que ver con Estados Unidos, nosotros nos vamos a hacer nuestra propia norma. Entonces, el gobierno boliviano hizo su propia norma, fabricó su propia norma, y para eso, como lo trajo a un señor Jiménez Montoya, señor español, y hace muchos años, tal vez unos 40 años atrás, escribieron una norma, ¿no? Y con pompa y sonaja dijeron la norma boliviana del concreto, ¿no? Se llamaba el CBH 87, creo que era así. CBH 87. Es el Código Boliviano del Hormigón del año 1987. Ese era el código. Pero era básicamente una copia fiel de la norma española. Eso para que ustedes sepan, ¿no? Una copia fiel de la España. Este señor Jiménez Montoya en esa época vino por acá a Bolivia y dio las pautas para escribir una norma. Pero del 87 al 90, 3 años después o 5 años después, esta norma quedó un poco fuera de lugar, ¿no? Me acuerdo que en esa época a todos los ingenieros como salió como una ley,
les obligaban a usar esta norma, la norma boliviana, que era lógico, ¿no? Tienes que usar tu norma. Como los chilenos tenían su norma, los peruanos, los brasileños, todos tenían su propia norma para hacer hormigones, para producir hormigones y para diseñar estructuras de hormigón. Pero en muy poco tiempo, lamentablemente, esta norma quedó un poco retrasada, no obsoleta, sino retrasada, no iba a la vanguardia de la tecnología, etcétera. Había muchos términos que no se usaban, términos que ya estaban vigentes, que no se usaban, algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, a ver, por decir algo, en esta norma no había nada sobre disposiciones especiales para estructuras sismos resistentes. No había ni en el nombre. Entonces, así, varias cosas que no daban. Entonces, esta norma al final quedó un poco atrás. Y poco a poco los ingenieros fueron desechando esta norma. Y no porque el americano era mejor, sino que la norma americana estaba siempre actualizada. Cada 3 años actualizan y cambian algunos conceptos, algunas fórmulas, corrigen, etc. En cambio, nuestra norma desde el 87 nunca más la corrigieron. Entonces, lógicamente, quedó básicamente obsoleta, ¿no? Pero hace 10 años atrás, ya con este concepto de que esto no se podía hacer nada, se empezó a escribir otra norma. Y justamente era la norma basada en el ACI. Y tardó muchos años. Ahora tenemos nuestra norma boliviana como referencia, pero es una copia fiel del ACI. O sea, mira, de la norma española, que es norma europea, nos hemos ido a la americana, ¿no? A la ACI, como han hecho todos los países. ¿Sí? Bien, esa es una pequeña explicación que tal vez no corresponda, pero bueno, os he explicado que vamos a ver qué dice el ACI frente a este diseño de mezclas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a manejar un ejemplo y este proyecto que sea un proyecto de hormigón estructural. O sea, hormigón para estructuras, fundamentalmente puede ser para edificios, ¿ya? El F'C que vamos a usar va a ser 280 kilogramos por centímetro cuadrado. El slam para este tipo de hormigones que sea 8 centímetros. Y vamos a usar también un hormigón estructural que sería el similar al Cobose IP40. ¿Ya? Esos serían, digamos, los requisitos y características de un hormigón estructural. Pero también hay otros requisitos. Por ejemplo, la grava tiene que tener un diámetro máximo de 1 pulgada, no más, ¿no? Porque como es hormigón estructural, siempre hay aceros de refuerzo que impiden que el hormigón fluya normalmente con diámetros muy grandes de agregado. Esto es le quita un poco de resistencia, pero no hay otra, ¿no? O sea, se usa 1 pulgada máximo en hormigón estructural, no se puede usar más. El peso unitario el peso específico de la grava que sea 2.7, un dato. El peso unitario 1600. El porcentaje de absorción de la grava 2%. Y el porcentaje de humedad 2,5%. ¿Ya? Esos son los datos. Para la arena, el peso específico en estado seco 2,65, módulo de finura de la arena 2.80, porcentaje de absorción de la arena 1.7 y porcentaje de humedad 2.8. Le da un poco de diferencia, ¿no? Entonces, dice diseñar una mezcla
una mezcla en peso, en estado SS y corregido por humedad. Eso es. Entonces, aquí nos piden diseñar la mezcla en peso, en estado SS y corregido por humedad. Podemos ver también por metro cúbico y por bolsa de cemento. Los dos casos, por metro cúbico y por bolsa de cemento. Pero todo en peso. Aquí dice en peso, no estamos hablando de volumen todavía, en peso. Bien, eso es. A usar por el método, aquí vamos a poner por el método de la CI, ¿no? Por el método de la CI. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? El primer paso sería primer paso, relación agua-cemento. Esto sería. Entonces, de acá nos vamos nosotros a la tabla y vemos que de la tabla la relación agua-cemento para un hormigón de 280 Cobose IP40. A ver, ¿dónde están las tablas? Yo no tengo la tabla acá. A ver, ¿quién tiene la tabla de la relación agua-cemento? Inge, en la tabla que nos pasó la auxiliar es 0,57. 0,57. Podemos ver aquí. A ver, aquí está. Un hormigón de 280 para el IP40, no, el IP30, el IP40, 0,57, sí, correcto. Entonces, tenemos aquí 0,57 como dato. Ese es un primer paso. Segundo paso. Determinar el agua de amasado. Y eso también podemos ver en la tabla. Creo que esta es la tabla 9.1.
Pues podemos determinar directamente el agua. Acá. ¿Dónde está esa tabla? Allá. Acá está. En el que ustedes tienen el libro de los tópicos de tecnología del hormigón de Enrique Pasquel, y en alguna página, que creo que es en la página 177, del principio dice cantidades aproximadas del agua de amasado para diferentes SLAM, tamaño máximo del agregado y contenido de aire. Entonces, este es algo que maneja el ACI, ¿no? Por el método ACI. Ahí está, por ahí, en alguna parte, la relación agua-cemento y luego el agua. Entonces, el ACI directamente obtiene una cantidad de agua, pero aquí dice cantidad de agua aproximada. Ojo. Cantidad de agua aproximada, dicen, aproximada, para diferentes valores de SLAM y tamaño máximo del agregado. Entonces, esta tabla se puede usar con el ACI. Dice, por ejemplo, para diferentes tamaños máximos de... Nosotros tenemos nuestro tamaño máximo del agregado 1 pulgada, ¿ya? Y tenemos la posibilidad de utilizar un cemento sin aire incorporado, ¿no? Con aire incorporado es otro tema que vamos a ver después. Sin aire incorporado, dice, para SLAM, pero vean ustedes, como es aproximado, dice, de 3 a 4 pulgadas, eso sería de 7,5 a 10 centímetros. Tenemos que usar esto, y aquí tenemos, aquí dice, aproximadamente 193 litros de agua, pero el SLAM dice que puede variar de 3 a 4 pulgadas, 193 litros, ¿no? Y dice, en esas condiciones, posiblemente el aire atrapado sería 1,5%. Eso no lo vamos a manejar todavía, ¿no? Porque esto ya les he dicho que esto desaparece con una pequeña contracción. Pero aquí nos está diciendo que podría ser que el aire atrapado puede llegar a 1,5%, que es nada. Entonces vamos a tomar ese dato, 193. Tabla número 1. El agua es 193 litros por metro cúbico. Ya tenemos el agua. Tercer paso. Cemento. El volumen del cemento sería, ¿no? Volumen del cemento. Bueno, cemento y volumen, igual. Cemento. Esto directamente podemos calcular de esta fórmula, ¿no? Sería agua sobre la relación agua-cemento. Tendría que ser 193 dividido entre 0,57. ¿Cuánto? Una maquinita. $338.60. 338.70 kilogramos. 60, ingeniero, 60. ¿Perdón? ¿60? 60, ingeniero. Sí. Gracias. Ahora eso mismo, por favor, divídamelo entre 3.150 y podemos encontrar el volumen del cemento, que sea 338.6 dividido entre 3.150. Tenemos el volumen 0.11 metros cúbicos. Vean ustedes entonces
con la ACI nosotros podemos directamente calcular, determinar la relación agua-cemento, el agua y luego el cemento. Ya tenemos los dos datos importantes, ¿no? Ahora nos falta los agregados, ¿no? En el cuarto paso podemos calcular, igual que Carlos García Balano, podemos calcular el B sub 0, que es el volumen absoluto de la grava en un metro cúbico de grava. Entonces, esto podemos calcular directamente como 1600 sobre 2700. Bueno, aquí quiero aclarar, jóvenes, que este ensayo siempre se hace en seco. Este ensayo no se puede hacer en SS, siempre en seco. Y aquí también dice seco, así que puedo puedo hacer esto en seco y en seco. ¿Cuánto sale esto, señorita? 0.59. 0,59 metros cúbicos. El quinto paso sería calcular B sobre B sub 0. El volumen absoluto de la grava, ¿no?, para formar un metro cúbico de hormigón. Esto sería de tabla. Tabla, creo que el número punto no sé cuánto. Vamos a ver acá. Aquí está. Este es el volumen del agregado hueso, ¿no? La tabla número 9.4. Entonces, observen ustedes, jóvenes, tenemos 1 pulgada del diámetro máximo y el módulo de finura de la arena es 2.8. Entonces, acá sería 0.67, ¿verdad? Sería este valor, 0.67, ¿no? Este es el volumen del agregado grueso compactado en seco para diferentes módulos de finura de la arena. Volumen del agregado grueso compactado en seco para producir un metro cúbico de concreto. Entonces, sería 0.67. Aprovechando que estoy aquí, también les decía que en el ACI hay unos SLAM recomendados, asentamientos recomendados para tipos de obra. Por ejemplo, para zapatas, ¿no?, dice puede ser 3 pulgadas, ¿no?, o mínimo 1. Pero en cambio nosotros para un hormigón estructural tendría que ser, por ejemplo, para columnas, ¿no?, 4 pulgadas, mínimo 2, ¿no? Pero bueno, es muy amplio, ¿no? Tal vez sería 3, una cosa así. Pero recomiendan esas características que he mostrado. Entonces, de la tabla 9.4, vamos a encontrar que B sobre B sub 0 es igual a 0.67. ¿Por qué? Porque nuestro diámetro máximo del agregado es 1 pulgada y el módulo de finura de la arena es 2.8. Entonces, ustedes han visto que de ahí sale este valor. Próximo paso. Bueno, aquí mismo podemos calcular B. B va a ser igual a 0.59 por 0.67. ¿Cuánto sale eso?
0.40. 0,40 metros cúbicos. Ya. Listo. Miren, tenemos el volumen del agua, tenemos el volumen del cemento y tenemos el volumen de la grava. Lo único que falta es el volumen de la arena, ¿no? Entonces, en el próximo paso vamos a hacer... ¿Qué paso era? Sexto paso. Sería el volumen de la arena. Vamos a poner así, volumen arena. Entonces vamos a llamar la misma nomenclatura, F, ¿no? F va a ser 1 metro cúbico menos 0,40 menos 0,193 y 0,11 menos 0,193 menos 0,11. Mire, yo debería haber colocado acá no 1, sino 1.015, porque dice que hay un aire atrapado del 1,5%. Entonces acá se aumenta ese volumen por el aire atrapado. Pero no es bueno, no les recomiendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también el hormigón se contrae, pierde volumen, entonces ese volumen también desaparece, o sea, no vale la pena. Yo les quiero decir falla, pero lógicamente si ustedes quieren seguir el consejo del ACI, entonces tendrían que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Dónde está? Vaya. Bueno, decía 1%, 1,5% de... Bueno, no está, ya no sé. En algún lado está, pero hablaba de 1,5% de atrapación de aire, ¿no? Yo les aconsejo no tomar en cuenta, pero además varía muy poco. ¿Por qué? Porque este aire atrapado, que evidentemente aumenta el volumen, pero también al contraerse se reduce. Entonces, mejor no se lo toma en cuenta, por la experiencia que les digo. Pero igual varía muy poco. Muy bien, ¿cuánto sería esto? $0.30. ¿Redondos, así? ¿Sí? 0,297 Salinge, pero redondeado 0,3. No, manejaremos así, 297 metros cúbicos. Entonces, este es el volumen de la arena. Ahora habría que calcular directamente, en realidad habríamos terminado el diseño, pero en volumen absoluto, ¿no? Pero sería bueno llevarlo a peso, ¿no? En peso y además en estado SSS, sí. Esta es una buena forma de manejar, ¿no? En volumen es muy difícil, volumen. ¿Cómo podemos manejar el volumen absoluto de la arena? Imposible, ¿no? Ni de la grava. Mejor en peso. Entonces, ahí se acaba, pero podemos traducir esto en peso, ¿no? Entonces, aquí decimos el cemento. El cemento en peso sería
338.6. 338.6 kilogramos. Aquí siempre dice, aquí vamos a poner siempre por metro cúbico de hormigón. En peso por metro cúbico de hormigón. ¿Por qué? Porque el volumen ustedes han visto que era por un metro cúbico. Entonces sería 338.6 kilos. El agua sería 193 litros. Eso hemos sacado. 193 litros. La grava, que vamos a poner así, en estado SSS, sería pues 0,40 por peso específico sería 2.2700 y por su absorción, ¿cuánto es la absorción? 2%. Entonces aquí sería 0,2. ¿Cuánto es esto? Mil 1101.6. 1101.6 1.6. kilos. Un decimal suficiente. La arena, también estado SS, sería 0,297 por, creo que esto es 2.650 y creo que esto es 1,018. Vamos a confirmar. La arena 2.65 y su absorción es 1.7, ¿ves? Entonces corrijo acá, esto es 1.7. ¿Cuánto? $800.43. ¿Redondos? 800, Inge. 800.43. Ya ahí nomás. Eso es. Inge, disculpe, ¿cuántos decimales tenemos que manejar? 1, está bien. 1, suficiente. No vale la pena más el resultado final, ¿no? Pero en los intermedios ustedes pueden manejar más, ¿no? Aquí, por ejemplo, 2,97 a 3, yo creo que hay que manejar todos los decimales en el cálculo intermedio. Por ejemplo, este 2,97, tal vez había otros decimales más, pero el resultado tendría que ser redondeado a un decimal. No se necesita más, porque tampoco no tenemos más precisión en la balanza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a manejar un solo decimal, pero como resultado final, pero los cálculos intermedios no tienen que ser, aquí no pueden ustedes poner, por ejemplo, 0,3. Se puede poner, pero va a haber una variación bastante considerable, ¿no? Generalmente yo recomiendo que en los cálculos intermedios mantengan todos los decimales que sale la máquina a calcular, todas. Bien, ese sería un resultado final, ¿sí? Haremos una cosa, a ver, vamos a comparar aquí tal vez qué diferencia habría con el García Balado. O sea, vamos a hacer aquí una pequeña diferencia, no sé si habrá, tal vez no hay ninguna diferencia, ¿no? Aquí vamos a poner una raya y aquí vamos a poner ACI. Y Balado. Veamos.
Vamos a usar, seguramente en el cemento es lo mismo. 338.6 kilos. Eso no varía, no debe variar. En el agua puede ser que varíe. A ver, en el agua, yo les decía, también nosotros ya tenemos unas tablitas. ¿Dónde está eso? Les decía, jóvenes, que el auxiliar les ha pasado estas tablitas donde se puede calcular el agua en función de B para un slam de 7,5 y también se puede calcular después para diferentes slams la cantidad de agua. Y finalmente aquí hay una hojita que nos puede determinar directamente la cantidad de agua por metro cúbico de hormigón para un slam de 7,5. Este es lo que dice Carlos García Balón, ¿no? Y también podemos determinar el volumen de la grava. Aquí, agua y B. ¿Cómo lo hacemos? Aquí esta tabla nos dice, por ejemplo, aquí en la primera fila dice agregados máximos de 3/4, de 1, de 1,5 y de 2. No manejamos más, ¿no? Se puede hacer, se puede ampliar. Nosotros entonces estaríamos en el agregado máximo de 1 pulgada. Entonces tenemos que mirar esta columna de acá. Luego nos dice que tenemos que el peso unitario de la grava sería 1600. Entonces tenemos que manejar ahora con este cruce, solamente tenemos que manejar este cuadradito de acá. Este verde, porque eso es para 1600 del peso unitario y una grava de 1 pulgada. Entonces nos concentramos acá. Y de aquí hay otras posibilidades. Por ejemplo, dice el peso específico en estado seco de la grava. De nosotros es 2,7. Entonces, en ese cuadradito nos manejamos ahora solamente en este pequeño rectángulo, ¿no? de acá, ya está concentrado acá. Y el último dato dice módulo de finura de la arena. De la arena es 2,8. Entonces, básicamente serían estos dos valores. Vamos a pintar. No sé si se puede pintar aquí. Ahí. Entonces, fíjense, lo he ido reduciendo, ¿no? Primero, el diámetro máximo del grado, 1 pulgada. El peso unitario, 1600. Luego, el peso específico de la grava, 2,7. Y luego el módulo de finura de la arena, 2,8. Y tengo aquí los dos valores, uno de B y otro del agua. Por favor, anoten, B sería 0,388 y el agua sería 186.10 litros. Pero para un slam de 7,5. ¿Me lo han anotado? Entonces, miren, he ido a la tabla y he obtenido directamente. Ahora, si habría que interpolar, si no fuera 1600, si fuera 1600, se puede interpolar con este otro, ¿no? Pero ya sería producto de hacer interpolaciones, ¿no? Si no sale 2,7 y sale un poco más, un poco menos, habríamos que interpolar. Pero aquí yo, por comodidad, le estoy poniendo así la tabla. Pero aquí se permite interpolar. Aquí dice, según Carlos García Balado, en función, ¿no? Ahí está la... Y las fórmulas jóvenes son las mismas que nosotros estamos usando. Esta, por ejemplo, esta igual. ¿De dónde sale esto? Justamente
de todo esto que tenemos ahí que yo les he enseñado. Entonces se calcula el agua y se calcula el volumen de la grava y el volumen del agua. O sea, con esta tabla nosotros podemos calcular el volumen del agua y de la grava. ¿Han anotado? Entonces, fíjense, según Carlos García Balado, ¿el agua cuánto sería? 186.1. 186.1 86.1. litros. Pero esto es para 7,5 centímetros, siempre. Pero a mí me están diciendo que en realidad yo necesito el agua para 8 centímetros. Aquí dice, el dato era 8 centímetros, ¿no? 8 centímetros. En el ACI, ustedes han visto que el ACI maneja un rango de 3 a 4 pulgadas, es dentro de este rango, ¿no? Pero el Carlos Balado es más exacto, dice 8 centímetros. Entonces, yo tengo que buscar para 8 centímetros en la tabla. Entonces, voy a buscar, este 183.10 lo voy a transformar a 8 centímetros. Aquí tengo que poner para 8 centímetros. Así, seguro no va a variar mucho, pero tengo que calcular el agua para 8 centímetros, o para 9, para 10, para lo que sea. ¿Cómo hago esto? Entonces, en la tablita esta, una tablita dice cantidades de agua por metro cúbico para diferentes valores de SLAM, ¿no? De 7,5. Hay que empezar de 7,5 para SLAM de 2, 3, 4, para diferentes valores. A nosotros nos piden 8 centímetros de SLAM, pero el agua es 183. ¿Cuánto? 183.1, ¿no? ¿Cuánto es el agua para 7,5? 186 acá. Entonces sería 186.1, pero ese 1 lo voy a despreciar y me vengo al 8 acá. Entonces me sale que necesito en realidad 187.1. O sea, fíjense, a medida que el SLAM va aumentando el agua, ¿no? Ya les digo, este 186 era para 7,5. Aquí está seguro en 7,5 va a salir lo mismo, ¿no? Si interpolamos aquí, va a salir lo mismo. Pero para 8 sale un poquito más, 187.10. Entonces yo aquí debería, pues si quiero hacer con García Balado, tendría que poner aquí 183 había sido el agua, no es 186, estamos mal. Entonces, otro valor. 186 es Inges. Yo he escrito mal. Sí. $186.1. Entonces aquí saldría para 8, esto es para 7,5, para 8 sería 187.1. Pero ustedes que no varía nada, pero sí, si yo les hubiera dicho vayan a 10 centímetros, entonces ahí aumentaría, o vayan a 5 centímetros, de ahí tienen que derivar, ¿no? O sea, esta tabla nos permite modificar para diferentes SLAM, pero siempre primero sale de 185 para diferentes valores, ¿no?, de SLAM. O sea, siempre podemos caminar para buscar otra cantidad de agua para diferentes SLAM. Se ubican, entonces, esta tabla es muy importante, ¿no?, porque el Carlos García Balado siempre va a sacar primero para 7,5 y lo derivamos. No sé si habrán comprendido. Entonces tenemos el agua y ahora sí podemos calcular y cuánto había sido B, a ver, ¿y cuánto había sido B? 0,388 metros cúbicos, ¿no?
Acá hay una pequeña diferencia porque el Carlos García Balao saca 40. ¿Y por qué? Debería salir lo mismo. ¿Por qué saca 0,40? Algo está mal. Porque estamos usando lo mismo, la tabla B, 1600 sobre los son 0,59. Esto sería, por los dos métodos sería lo mismo. Luego multiplicamos 0,59 por 0,67. A ver, de nuevo multipliquen esto, por favor. ¿Sale 0,40? Tal vez he leído mal, es 0,67. Voy a revisar esto del 0,67, porque no me extraña mucho. Debería salir lo mismo. Debería salir lo mismo. Una pulgada, 0,67. Debería haber salido lo mismo. En B debería ser lo mismo. A ver si es... Aquí hay una pequeña... 3. Bueno. Debería salir lo mismo. Esto debería salir 0,40. No sé por qué no sale 0,40. A ver, el módulo de finura de la arena es este 2,8, correcto. Y es el peso específico del agregado estado seco. Bueno, no sale lo mismo, debería salir lo mismo. Alguito no me está gustando. No importa, vamos a... (0388). Por lo tanto, la grava en estado SS sería, aquí debería ser así, 0,388 por 2700 y por 1,02. No, antes vamos a calcular. No, antes vamos a calcular. Vamos a calcular, pues, primero el F. F sería igual 1 menos 0,388 menos el cemento, que sería lo mismo, ¿no? 0,11 y menos el agua, que sería 0,18.7. La diferencia del agua que dice 193, aquí dice 187.
El cemento no varía nada, entonces sigue siendo lo mismo, ¿no? Este es el cemento, 0,11, y aquí lo he mantenido 0,11, ¿no? No varía nada. Solamente varía el agua y la grava. ¿Cuánto sería acá? Si podemos encontrar una diferencia. 0.315. 0,300. 315. 315, ¿no? Así, Sí, sí. metros cúbicos. Aquí estoy encontrando una pequeña diferencia con el ACI 0,315 y aquí 0,297. Lógicamente aquí va a variar, ¿no? Aquí la grava en estado SS va a ser igual a 0,388 por 2.700 y por 1,02. ¿Cuánto sería esto? Mil 1068.552. 552. Sí. Ya le pondremos 6. La arena sería 0,315 por 2.650 y por 1,017. ¿Cuánto sería la arena? $832.9. Ya. Bueno, según esa tabla, la grava, hay diferencia con la grava, no debería ser así. Pues voy a revisar, algo tal vez no debe. Esto, les quiero comentar, debería ser igual que 0,40. Debería ser lo mismo, porque estamos manejando las mismas tablas. No sé por qué no ha salido 3, debería salir 0,40 también. ¿Ya? Pero no sale 0,388. Obviamente han variado algunas cantidades, ¿no? Aquí hay más grava, aquí hay menos grava, casi 30 kilos menos. Aquí la arena, esos 30 kilos se va con la arena. Entonces, lógicamente hay una pequeña variación. Una pequeña variación. Pero eso es lo que nos dicen los métodos. Habría que probar con este método y con este método cuál es el que más se aproxima a la resistencia especificada, ¿no? Y al SLAM. Aquí el SLAM, según estos, el SLAM dice de 3 pulgadas a 4 pulgadas. Y aquí con Carrillo dice 8 centímetros. Ahí está tal vez una pequeña diferencia. Este lógicamente es muy aproximado, este es un poco más exacto. Pero aquí yo tengo mis dudas, de esto debería ser igual que esto, no sé por qué no está saliendo igual. Alguna cosa así debería haber mal. Pero entonces vean ustedes, si se fijan ustedes, usar el ACI o usar García Balado no hay mucha diferencia y todo lo podemos hacer en función de tablas. Todo lo podemos hacer en función de tablas. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a cortar esto y vamos a hacer también por bolsa de cemento, que es lo correcto. Aquí vamos a poner por bolsa de cemento. De 50 kilos. Entonces, aquí, por favor, vamos a multiplicar. El cemento sería 50 kilos, que no debíamos poner. El agua sería el factor. El factor que vamos a usar sería 338.6
dividido entre una bolsa de cemento. ¿Cuánto sería este factor? ¿Alguien me puede avisar? $6.772. Ese factor con todos los decimales, entonces ahora hay que dividir el agua entre ese factor. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto? 18 litros. 193 entre ese factor, ¿cuánto sale? 28.5. 28.5 litros. La grava. Hay que dividir 1101.6 entre ese factor. ¿Cuánto sale? Vamos. Jóvenes, dígame. ¿Cuánto? 172.67. 162. Sí. .67. Ya, 0.7, vamos a poner kilos. Y finalmente la arena. La arena son 800.4 kilos dividido entre esto. ¿Cuánto? 118.19. Punto 20. Punto 20. Ya. Bien, ese es por bolsa. Aquí tal vez habría que poner, que lo vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Corregido por humedad. Corregido por humedad. Entonces acá, la próxima clase vamos a corregir a la humedad y hay que cambiar acá, ¿no? O sea, el cemento no se mueve, pero sí se mueve el agua, se mueve la grava y la arena, corregido por humedad. Entonces eso lo vamos a hacer la próxima clase. Yo lamentablemente tengo que empezar otra ahorita, así que no tengo más tiempo. Muy bien, jóvenes, entonces les he mostrado algunas cosas de las tablas, ¿no? Y podemos hacer otro método más la próxima clase. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge, se cuida. Perdón. Ay, no, estoy mal con la hora, es decir, las 4. No se despidan, por favor, qué mal. Estoy muy mal con la hora, se me ha ido. Disculpen, no, todavía no hemos terminado la clase. Pensé que era a las 5:10, me he olvidado. Disculpen, jóvenes, todavía tenemos un tiempito más, ¿ya? No se vayan todavía, no se me vayan. Muy bien, entonces vamos a continuar. El cemento sería 50 kilos. La corrección por humedad dice que tenemos que hacerlo para 2% de la grava. No, para 2,5% de la grava y 2,8% de la arena. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a multiplicar 162.7 por 2,5 y este otro va a ser 118.2 por 2.8. Una maquinita, por favor. ¿Cuánto sale esto?
No han pasado ni 1 hora y media, así que de clase. Todavía hay tiempo. Dígame, ayúdame con el cálculo, por favor, señorita. La grava sería 166.77. Ya, punto 8. ¿Y el otro? 122.54. Ahora, hay que sacar la diferencia de esto, sumando de esto más esto. ¿Cuál sería la diferencia? Súmemelo y encuéntramelo la diferencia, porque eso tenemos que restar acá. 128.5 menos. Saquen la diferencia. Una consulta. Dígame. ¿Por qué en la corrección por humedad es 119 si al lado izquierdo está 118? ¿Dónde está? En la parte inferior izquierda. Aquí dice 118, ¿no? Sí. No, ya. ¿Por qué me he equivocado? Disculpa. Está bien, Inge. Pensé que era algún concepto que se me había ido. No. Entonces, ¿está mal? $121.51 sería la arena ahí. Ya, 121. Y entonces, en esas condiciones, hay que sumar esto y la diferencia hay que restarle acá al agua. Entonces aquí, por lo que veo, esto es 3. Aquí dice 8. 200. Y aquí sería 9, 10, 8, 280. Sería 7.4, creo, así, menos 7.4. ¿Está bien así? Sí, está bien. ¿Cuánto sería entonces? 28.5 menos 7.4 sería 21.1. 1 litros. Siempre le digo como una lata de agua, pero puede ser 1 litro más, 1 litro menos, entonces depende por ahí. Lógicamente 1 litro más, 1 litro menos hace variar, ¿no? Entonces, esta es la forma como se hace. Simplemente esto lo vamos a verificar un poquito. Quién sabe, no está bien. Pero en realidad esto viene por aquí y esto viene por acá. Entonces siempre es bueno hacer por metro cúbico, por bolsa y luego hacer la corrección. O si no, la corrección se tiene que hacer por metro cúbico o por bolsa. La corrección, jóvenes, es muy variable. Por eso se hace al último. Porque ahorita puede ser 2,5%, pero mañana o pasado puede ser 4, puede ser 3, ¿no? Es muy variable, salvo que tú venga una máquina que pueda mantener la humedad constante. Pero eso siempre puede variar. Entonces, la humedad se corrige cada vez, a cada rato. Y en la humedad solamente verán ustedes que varía el agua, la grava y la arena. Y al final es lo mismo, ¿no? Porque se van, igual si sumamos todo, esto con esto es lo mismo en peso. Entonces no debería modificarse nada más que la cantidad del agua. Entonces yo a los estudiantes siempre les digo, jóvenes, cuando ustedes quieran controlar, escuchen bien, controlar algún vaciado, inclusive por volumen, no con peso, van a ver ustedes que para una bolsa de cemento siempre se requiere, con cierto grado de humedad, aproximadamente una lata o un bidón o un tacho de agua de aproximadamente 20 litros. Un poco más, un poco menos, ¿no? Y lo demás tendría que ser el volumen de la grava y la arena, ¿entienden? Pero cuando ustedes van a ver al constructor o al albañil de mala conciencia, le va a poner pues no solamente una lata, le va a poner 1,5 de agua. No, ingeniero, igual nomás no es así, imposible. Si tú le pones aquí en vez de 21 litros, le pones 30 litros,
para la misma cantidad de agregado y de arena y la misma cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Lógicamente la mezcla es fluida, linda, hermosa, ¿no? Pero ya no hay el metro cúbico, ya la dosificación se alteró. Y segundo, que como hay tanta agua, entonces el concepto de la porosidad, el atrapado del aire aumenta y tergiversa todo el resultado. Entonces es imposible, no se puede hacer eso. No es decir nomás, evidentemente al final el volumen del hormigón es el mismo, pero el agua lo que ha hecho es alterar el resultado. Igual el agua evidentemente desaparece, no hay el agua, se va. Pero el agua al evaporarse ahí adentro ha dejado porosidad. Y esa porosidad me va a decir claramente que baja la resistencia, ¿no? Porque ahí adentro hay poros que el agua ha dejado al evaporarse, ha dejado huecos. Lo que no queremos es eso, que no haya huecos, que el atrapado del aire sea lo mínimo posible, 1%, 2%, no más. Pero por la experiencia que yo tengo, alguna vez hemos hecho, los hormigones generalmente de mala calidad tienen casi 10% de porosidad, 8%, 10% de porosidad. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que el hormigón es de mejor calidad? La porosidad o el aire tiene que ser pues cero, casi cero, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Vamos a ver todavía, antes de que se vayan, vamos a ver algunos conceptos de este libro que maneja también. Miren, en este libro también, aquí vean ustedes, está manejando las dosificaciones, ¿no? Con valores de absorción, una humedad bastante alta, en fin. Es lo mismo que hemos hecho nosotros, nos enseña. Pero en alguna parte habla sobre el método también que se puede basar en método de curvas empíricas, ¿no? Ya les había explicado, podemos basarnos con la curva de Volomei, con la de Fuller o con otra. O sea, si yo les digo, mezclaremos la grava y la arena en función a esta curva, a una de las curvas, entonces vean ustedes, la grava y la arena ya están amarradas, ¿no? Es otra forma de determinar. Para eso, el método europeo nos indica algo que está por aquí, creo. A ver, ¿dónde está esto? Acá está. Podemos usar este otro método que utiliza los europeos, ¿no? Se dice que deberíamos tal vez tomar como referencia la mezcla de la grava con aquí dice piedra, ¿no? Pero es grava, ¿no? Grava con arena. Por el método de Walter Bertel. Esta es la última tabla, 9.8. Entonces, con este método, jóvenes, en base a la granulometría, nosotros más bien, en vez de obtener el agua y el cemento primero, podemos obtener más bien la grava y la arena, ¿no? En base a estas curvas empíricas, como llaman, en base a estas curvas, ¿no? ¿Sí? Entonces hacen varios ensayos y aquí nos dicen pues que deberíamos usar estos valores, ¿no? Para un contenido de cemento adecuado. Estos valores que están acá en la tabla, dice módulos de finura totales óptimos. Módulos de finura totales, o sea, en base al módulo de finura, en base a la granulometría ya de la mezcla de la grava con la arena, eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, podría ser para un diámetro máximo de la grava de 1 pulgada, dice, podría ser para una cantidad de cemento más o menos de 300, podría ser entre 5.5 y 5.4, más o menos por acá, ¿no? Una granulometría adecuada podría ser así, ¿de acuerdo? Entonces, con este valor yo puedo determinar
cuánto se mezcla la grava con la arena antes de hacer el agua y antes de hacer el cemento. Entonces, por favor, van a anotar algo. Vamos a hacer estos valores. ¿Cuánto es nuestro cemento? 330 y tantos. Ok. Aquí más o menos esto. Y el agregado es 1 pulgada. Por favor, anoten ese valor, 5.5. 5.5 sale de un contenido aproximado de cemento, 334 y 1 pulgada. 5.5. Anoten este valor. Es el módulo de finura total. 5.5. Bien. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a tratar de explicar entonces acá otro método. Esto utilizan los europeos, ¿no? El código europeo. La tabla número, creo que es 9.8, ¿no? Walter y Bertel. Entonces aquí dice, en la tabla número 8 dice, para 34 kilogramos de cemento, aproximado, y 1 pulgada de diámetro máximo. Estoy viendo cómo puedo comparar, ¿no? Máximo dice que el módulo de finura de la mezcla es igual, ¿cuánto? 5.5, ¿no? 5.5. Entonces, de aquí podemos calcular K. De aquí podemos calcular K. Y si calculamos K, ya ustedes saben que K es el peso sobre el peso de la arena. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos el K, antes que cualquiera, que el otro. En cambio, en los otros métodos, el K era después, ¿no? Aquí yo podía haber calculado el K, de 100, después de haber determinado todo. En cambio, en este método, primero se calcula el K. ¿Cuánto es K? A ver. La fórmula es módulo de finura de la mezcla. Tiene que ser igual al K por el módulo de finura de la grava. La fórmula que hemos aprendido, ¿no? Más módulo de finura de la grava más el módulo de finura de la arena dividido entre K más 1. Esa es la fórmula. Y esto tiene que ser igual a 5.5. Entonces yo necesito, lógicamente, los datos, ¿no? Necesito el módulo de finura de la grava y el módulo de finura de la arena. El módulo de finura de la arena es 2.8. Para la grava, creo que podía ser 7.50. No hemos puesto ese dato, ¿no? Tendría que poner ese dato acá. Módulo de finura de la grava, 7.50. Digamos. Entonces, vean ustedes, como yo tengo esos datos, puedo calcular de aquí K. A ver, ¿quién me lo calcula K?
esta fórmula? 7.5. 1.35, Inge. ¿Cuánto? 1.35. 1.35. Entonces, miren, con esta tabla, esta es la tabla número .8, antes de nada, yo puedo ya conocer K, 1.35. O sea, con esto yo ya sé qué cantidad de grava, no, qué relación hay entre la grava y la arena. Antes que nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace ahora esto? Si nosotros decimos, si la relación agua-cemento es, ¿cuántos la relación agua-cemento que hemos usado? Podemos eso no se debe mover mucho, no está la relación agua-cemento, 0.57. Vamos a mantener ese mismo dato, ¿no? 0.57. Esto no se mueve porque es de acuerdo a las resistencias, ¿no? 0.57. Y el agua es, supongamos, 193 litros. Esto vamos a hacer del ACI. Vean ustedes, el agua podemos sacar del ACI del ACI, porque del otro tendríamos que conocer B. Entonces, del ACI sacamos 193. Entonces, aquí calculamos el cemento. Creo que esto ya lo hemos dicho también. Sería lo mismo, 338.6. 338.6 kilogramos. Y el volumen del cemento sería más o menos 0.11, que tampoco varía esto, 0.11 metros cúbicos. Miren, para los mismos datos anteriores, solamente voy a usar el ACI. Teníamos esto, ya lo hemos determinado. Esto también en función a esta relación agua-cemento, el volumen de cemento, todo esto casi es, en este caso es lo mismo. Pero aquí fíjense ustedes, yo no voy a determinar el volumen de la grava, sino tengo que, más bien voy a hacer en función de K. Tengo estos valores y aquí K dice 1.35. Este es lo que voy a usar. ¿Y cómo? A ver. Vamos a hacer así. Volumen el volumen de los agregados en general sería 1 menos 0.11 y menos 0.19.3. Sería así, ¿verdad? El volumen de los agregados sería menos el cemento y menos el agua. ¿Cuánto saldría esto? $0.697 metros cúbicos. O sea, quiere decir, jóvenes, que el 697 metros cúbicos es el volumen absoluto de los agregados. Ahora, como conozco la relación K, tengo que llevar este volumen a peso.
O puedo convertir esto en Z y puedo llevar a volumen, pero yo creo que es mejor a peso. A ver cómo vamos a hacer. A ver. ¿Cómo calcularíamos el peso de los agregados? Tendría que ser así. A ver. Vamos a hacer de dos formas. ¿Cuánto sería Z de acá? Es igual a K por el peso específico de la arena sobre el peso específico de la grava. ¿Se acuerdan que hicimos esto? En alguna parte dijimos que se puede también hacer el Z en volumen. Está en diseño de mezclas, creo que esto. Hicimos esto, ¿no? En alguna partecita. Z. Aquí está. El K es el peso de la grava sobre la arena. Z es el volumen de la grava sobre el volumen de la arena. Entonces, el Z sería K por el peso específico de la arena sobre el peso específico de la grava, ¿no? Solamente quería mostrarles eso. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Sí? Podemos hacer también de esta forma. Hay varias formas. Entonces, si nosotros tenemos, podemos calcular el Z. Z va a ser igual a K por el peso específico de la arena sobre el peso específico de la grava. Pues como esto es 1,35, el peso específico de la arena es 2,65 y de la grava es 2,70. ¿Cuánto saldría acá? $1.325. 1,325. Ese sería Z. Z sería la relación. Z es el volumen de la grava sobre el volumen de la arena, por concepto. En cambio, K es por peso, ¿no? Pero hay una relación entre K y Z así. Entonces, aprovechando eso, entonces calculo Z. Bien, ahora, si esto es igual a 1,325, ¿cuál sería el volumen de la grava? ¿Y cuál sería el volumen de la arena? ¿Quién me dice? El volumen de la grava tendría que ser 1,325 sobre 2,325. Una maquinita.
¿Cuánto sale esto? 57. 0.057. Y la arena sería 1 menos 0.57, que sería 0.43. Esas son las proporciones por un metro cúbico. Esto, si se fijan, suma 1 metro cúbico. Entonces, en 1 metro cúbico de grava y arena, 0.57 es la grava y 0.43 la arena. ¿De dónde sale eso? De este Z. ¿Sí? ¿Se ubican? Entonces, con eso se puede calcular, o también puede ser el 57% en volumen es grava, 43% es arena. Pero esto es para 1 metro cúbico de hormigón. Pero nosotros tenemos 0.697 metros cúbicos. No 1, 0.697. Dígame cuánto es el volumen de la grava y cuánto es el volumen de la arena. Haga una regla de 3. O multipliquen 0.697 por 0.57, sería aquí 0.697 por 0.57. Y esto sería 697 por 0.43. Ya, ¿cuánto sería? El volumen de la grava 0.40. La arena 0.30. Eso es. Mire, entonces, hemos obtenido, en base a otro factor, no hemos usado esas fórmulas de Carlos García, sino hemos usado este valor de K, que nos dice Walter y Bartel. Entonces, con eso hemos obtenido los volúmenes absolutos de la grava y la arena. Entonces tenemos ahora todos los volúmenes, ¿no? Que seguramente si sumamos todo, tiene que sumar 1. Seguramente tiene que sumar 1. ¿Suman todo? Sí, claro que sí, porque de ahí hemos sacado, ¿no es cierto? Todo suma 1. Entonces van a ver ustedes que siempre el 1 metro cúbico sería el volumen de la grava, de la arena, 0. Bueno, ya no vamos a hacer eso, ya está todo. Entonces, lo único que faltaría acá sería en peso. El cemento, el agua, la grava y la arena. Lógicamente esto en SS, ¿no? Entonces sigue siendo 193. Esto sigue 338, creo. No sé cuánto. Esto no se mueve. 338.6, eso no se mueve. Lo que sí se ha movido creo que es esto. Aquí sería 0.40 por 2.700 y por 1.0. Creo que es 2 acá. Aquí sería 0.30 por 2.650 por 1.018. Y creo que hemos llegado a lo mismo, ¿no? Esto ya hicimos. Ah, no, aquí 0.40, quiero decir 0.297, no es 0.30.
varía alguito. ¿Pero por qué varía? Tal vez algunos redondeos. ¿Cuánto sale esto? ¿Y el otro? Entonces, miren, este método es también el método del Código Europeo, ¿no? ¿Perdón? No es 8. ¿Qué valor? $809. Punto, ¿así? Ya. Estos manejan los europeos, ¿no? Entonces, miren, creo que no hay mucha diferencia entre uno y el otro. No hay mucha diferencia. 1101, aquí también sale 1101, aquí también sale 809. No hay mucha diferencia. Debería salir básicamente casi igual. Pero eso es, ahí está. Entonces, les he mostrado, tal vez haciendo algunos ejercicios más específicos, podríamos encontrar algunas pequeñas diferencias. Pero básicamente no debería haber mucha diferencia, ¿no les parece? Porque si a mí me dicen, con este método ponga 193 litros y con otro ponga 170, bueno, sería una gran diferencia. En realidad, hay algo, solamente por los conceptos. Creo que al final se llega casi a lo mismo. ¿No? Solamente la forma, cómo se obtienen los valores. Miren aquí, para obtener esto, nosotros no hemos utilizado esas fórmulas de García, ni módulos de finura, nada. ¿Sí? Hemos utilizado módulos de finura. Hemos utilizado otro concepto. Este concepto de Walter y Barkel, ¿no? Otra tabla hemos utilizado. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Eso es. Si no hay preguntas, entonces vamos a seguir practicando una clase más sobre esto y seguramente el auxiliar les va a dar mayor información para que ustedes puedan manejar por diferentes métodos. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge.